Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Samuel Arias. Sean bienvenidos a Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Y hoy en el estudio vamos a hablar de economía, otro tema que preocupa a los salvadoreños y que sin duda ha tenido muchas noticias durante este año 2017 que estamos culminando. Y por eso quiero dar la bienvenida a dos reconocidos economistas con quienes vamos a hacer una discusión seria y propositiva sobre lo que ha sido el 2017 y lo que depara para el 2018. Quiero dar la bienvenida al licenciado Alfonso Goitia, economista. Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y también está el doctor Claudio de Rosa, también economista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Samuel. Es un placer estar contigo aquí y, por supuesto, compartir con Alfonso, que somos buenos colegas trabajando en la Asamblea. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar por lo último, que es el presupuesto. ¿Será cierto de que vamos a tener presupuesto? Nomás regresemos. Bueno, usted es asesor de la bancada arenera. ¿Nos podríamos confirmar eso ya? Yo creo que sí. En principio se está avanzando y hay buenas señales. Yo podría decir que ha salido hasta cierto punto humo blanco. Es interesante lo que ha pasado con esta evaluación del presupuesto, en que es la primera vez que realmente se discute a profundidad las principales líneas, los principales conceptos de lo que hay para el año que viene. Y creo que eso es un avance bastante importante. Y no solamente se ha quedado uno en lo numérico, sino que en las necesidades, lo que faltaba por agregar, que no hay mucho espacio, pero se hizo espacio para lograr apoyar otros rubros y cambiar algunas cosas que estábamos totalmente de acuerdo con los negociadores por parte del gobierno, en el sentido de darle mejor rumbo a las finanzas públicas. Así que eso es positivo. Entonces, bueno, hemos confirmado el 3 de enero, entonces podríamos tener ya un presupuesto. Y después de 3 meses de una larga discusión precisamente en la Asamblea Legislativa, los diputados de oposición y el gobierno ya lograron un acuerdo que llevará a la aprobación del presupuesto general de la Nación 2018, por lo que esta mañana vamos a analizar sobre los puntos medulares de lo que giran en torno a este proyecto de presupuesto, este presupuesto para el 2018. También conoceremos, a juicio de mis invitados, el comportamiento de la economía nacional, los niveles de inversión, las cifras de exportaciones, remesas y el debate entre empresarios y gobierno por el tema del desempleo. Vamos a responder muchas interrogantes, ¿verdad? ¿Qué refleja la proyección del crecimiento para el país? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con el empleo? ¿Qué ha pasado con la economía de la familia salvadoreña? Que es lo que más nos interesa. Licenciado Goitia, ¿cuál es su apreciación ahora que ya se viene un presupuesto que estamos hablando de 5.500 millones de dólares? Hay un incremento, ¿verdad?, en relación al año anterior. Y bueno, la discusión estaba en el financiamiento de entre 300 y 350 millones de dólares a cambio de que se dieran algunos índices de austeridad. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cuál es la proyección? Bueno, mire, lo primero, creo que está muy bien el hecho de que ya se haya avanzado sobre un acuerdo que permita aprobar el presupuesto los primeros días de enero. Obviamente la negociación o la discusión entre el Partido Arena, el gobierno, el FMLN, no ha sido nada fácil, y los otros partidos políticos, por la terquedad, diríamos, del Partido Arena de buscar permanentemente cómo hacer que este gobierno tenga la menor cantidad de recursos posibles. ¿Usted cree que es terquedad? Así es totalmente. El Partido Arena desde hace 2 años ha venido perjudicando la dinámica del sector fiscal de este país. Eso ha sido evidente con todas las posibilidades de impago que llegó el país durante este año. Entonces, me alegra mucho
que ahora estemos a un punto donde hay un consenso sobre la cantidad, que podrá ser 350 millones de dólares, que Arena sabe que esos 350 millones son precisamente para cubrir gastos que tradicionalmente nunca estaban reflejados en el presupuesto y se recurría permanentemente a préstamos. Así era, siempre, durante años, ¿ya? Y esa era la lógica con que operaba el presupuesto desde hace mucho tiempo. Es más, hubo momentos donde el presupuesto, eran dos presupuestos los que tenía. Un presupuesto normal, digamos, y el otro era un presupuesto extraordinario. Así operaba. Entonces yo creo que ahora se está planteando una cosa mejor, ¿no? Es en el sentido de que todo esté dentro del presupuesto, se equilibre ahí, se busquen los recursos, exista las líneas de financiamiento necesarias para cubrirlo, y en esa perspectiva yo creo que ha habido un avance positivo. Yo creo que ahora estamos ante un presupuesto ciertamente muy austero. Peligroso es eso, porque la austeridad no necesariamente significa que con eso vamos a resolver todo el problema de la economía del país, sino que al contrario puede tener un impacto negativo hacia el crecimiento de la economía. El Partido Arena y sectores empresariales han criticado permanentemente que la economía no crece. El sector público es la empresa más grande de este país. Es la empresa más grande. Es la que más demanda. Y por lo tanto, si tú le restringes, vas a afectar realmente las capacidades de demanda del sector público y vas a afectar la economía del país en su conjunto. Entonces es muy peligroso ese discurso de la austeridad. Aún el Fondo Monetario ya ha planteado que puede ser un suicidio económico el asumir el criterio de austeridad. Muy bien, entonces, ¿cómo interpreta usted el criterio de austeridad? Bueno, sabemos de que se está pidiendo, obviamente, la situación, no estamos en la época de las vacas gordas, estamos en época de vacas flacas, hace falta dinero y las necesidades son muy grandes. Arena está pidiendo, obviamente, que haya una reducción en los gastos que no sea precisamente de inversión, porque estamos de acuerdo de que el gobierno tiene que invertir para dinamizar la economía. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Mira, primero que nada, cuando se revisa el presupuesto, nosotros tuvimos cuidado de ver dos cosas que son fundamentales. Por un lado, el ingreso. Estaban todos los ingresos considerados en el presupuesto y nos dimos cuenta que había varios rubros que no estaban puestos en el presupuesto. Entonces, eso estaba ensanchando la necesidad de financiamiento y se pudieron detectar una buena cantidad de recursos que ayudaron a cerrar la brecha. Luego nos fuimos por el lado del gasto y también por el lado del gasto se hizo un esfuerzo de reducir aquellos gastos que realmente no se deben tener, sobre todo en una situación que está muy apretada la caja, es decir, el dinero que tiene el gobierno para poder financiar sus operaciones. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de negociación? Primero, ajustarse a la realidad del sector público no financiero. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo nos planteó desde un principio una profunda preocupación por el exceso de endeudamiento. Es decir, han sido tan grandes los déficits fiscales que había que hacer un esfuerzo para no pasar con un endeudamiento extremadamente alto y que pudiera empezar a entorpecer la ley de responsabilidad fiscal, que es el segundo criterio que tenemos sobre la mesa para poder conversar. Tercero, teníamos que tomar en cuenta la resolución de la sala. Incluso basado en la resolución de la sala, nos preocupaba fuertemente la creación de nuevas plazas. Y hay algunas plazas que estaban escondidas en la forma que se realizan. Entonces, eso era algo que teníamos que mirar con mucho cuidado, porque cuando las finanzas, igual que en una familia, las finanzas públicas están apretadas, uno tiene que empezar a recortar y recorta justamente lo que es lo menos doloroso para el bienestar de la familia. Por eso que se recortó en lo que es compra de vehículos, en viajes, en publicidad fundamentalmente. En esas áreas
¿Se dio el gobierno en eso? No. A mí no me gusta decir si se dio el gobierno o no. Fue una negociación, ¿no? Fue una de las peticiones. En las conversaciones íbamos nosotros encontrando cosas en que nosotros a veces, por el lado negociador de la oposición, teníamos cosas que estábamos en lo correcto y algunas cosas nos demostraban que no era así. Es decir, era una conversación que fue en varios niveles. El primer nivel fue eminentemente técnico. Técnicos del Partido Arena con técnicos del Ministerio de Hacienda en unas conversaciones muy ricas intelectualmente en lo que se iba haciendo. Luego vino un nivel técnico-político que estábamos o la fracción de la oposición con el BID o el gobierno con el BID solos, y después nos integrábamos porque el BID iba viendo las cosas que tenían razón uno o no tenía razón ese mismo grupo. ¿Y al final de cuántos millones estamos hablando, doctor? Al final se redujo de los 554 millones que se estaban pidiendo, se redujo a 310 millones de dólares. Es decir, hubo una reducción significativa. Esto significa que el gobierno terminó teniendo alrededor del 54% de lo que quería originalmente y la oposición alrededor de 46%. Es decir, es una muy buena negociación porque en este tipo de procesos no hay un ganador absoluto. Se gana como conjunto porque todos van encontrando un punto de acuerdo. Luego, una vez encontrado ese punto mínimo de negociación, lo que Arena planteó la necesidad de gastos adicionales. Parece mentira, es totalmente contrario a lo que dice Alfonso. Nosotros estábamos apostando fundamentalmente por, al reducir los gastos y aumentar los ingresos, crear espacio fiscal. Y teníamos en primera instancia 60 millones de dólares en mente, pero lamentablemente en las negociaciones no había mayor espacio y nos tuvimos que conformar con 40 millones adicionales que van fundamentalmente para educación, salud, veteranos y desmovilizados, y para el Tribunal Supremo Electoral una partida pequeñita en apoyo al presupuesto para tener un mejor día de elecciones. Alfonso, ¿qué piensa de este análisis? Bueno, nuevamente, yo creo que el acercarse a un proceso de negociación, a una cifra que realmente ya de una vez resuelva el tema de la aprobación del presupuesto, es muy positivo. El proceso de negociación no es nada fácil. De hecho, por un lado, el tema de los ingresos es sumamente limitado, aunque se encontraron fuentes posibles para cubrir obtener mayores ingresos para cubrir el presupuesto, pero no eran suficientes y es evidente que por eso van a tener que aprobar esos 310 millones que dice aquí nuestro amigo de Ross. Por lo tanto, por un lado, por el lado de los ingresos estamos bien restringidos porque no ha habido en este último año una discusión a fondo del tema del ingreso, de nuevas fuentes de ingreso vía impuestos establecidos en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal y establecidos también como un criterio del Fondo Monetario Internacional. El tema de ingresos está vedado en este sentido por el lado de impuestos. Ningún partido político quiere saber nada de eso, menos el Partido Arena, y por lo tanto no hay forma de buscarle por ese lado una salida a futuro en este momento a el tema de ingresos del Estado. O sea, estamos hablando de aumentar impuestos. De aumentar impuestos o crear nuevos impuestos que fueron eliminados en el pasado, como el impuesto al patrimonio, el impuesto predial, que pueden ser una fuente importante de ingresos para el Estado. Pero no se quieren, ni siquiera quieren aprobar una ley o una propuesta de ley que está en la Asamblea Legislativa donde se plantea la declaración patrimonial, ni siquiera para cobrar. Es simplemente declaren nada más esto para saber si hay una renta presunta. Mire, aprovechando que estamos mencionando esto, tenemos una frase de la red de investigadores del Banco Central de Reserva que el 14 de diciembre declararon cualquier decisión que sea tomada para ajustar los impuestos del IVA y sobre la renta no debe de ser brusca, sino gradual. Estaban hablando porque
Se está viendo la posibilidad de incrementar de 12% al 15% en el caso del IVA. No, definitivamente el tema del IVA es un impuesto totalmente regresivo que va a impactar negativamente a sectores de bajos y medianos ingresos. Y esa no debe estar en una discusión. Ese es un punto que debe eliminarse de una discusión de fuentes de ingreso. Para eso existen otros impuestos, ¿ya? El impuesto al patrimonio, el impuesto predial, posiblemente subir el impuesto a la renta, etcétera, a los ingresos más altos. Pero tampoco está bajar impuestos, como es otra teoría que está ahí para estimular algunos sectores. No, al estilo Trump no creo que se pueda aplicar acá, porque aquí ese estilo de que vamos a reducir los impuestos para los más ricos para que inviertan más y traigan todo el dinero de afuera, eso no existe. Aquí no hay ese comportamiento empresarial, no hay esa lógica. De hecho, eliminaron todos los impuestos posibles en los años 90 y la respuesta empresarial fue muy baja. De hecho, los niveles de inversión privada durante todos estos años no ha pasado del 13 o 14% del PIB y no ha cambiado. O sea, ni en los tiempos de Arena, ni en los tiempos del FMLN, el nivel de inversión privada se ha modificado. ¿Qué significa eso? Por más que lo estimules con eliminación de impuestos, no ha habido una respuesta inmediata del sector empresarial para impactar más decididamente al crecimiento económico. O sea, el problema del crecimiento de esta economía tiene que ver con eso, con esa lógica de un sector empresarial o una dinámica de la inversión privada que no empuja realmente el crecimiento de la economía. Ya vamos a llegar a la parte del crecimiento económico de este año. Doctor De Rosa, quiero retomar el tema, incluir el tema de la deuda. Este año la deuda se incrementó en un 5.28%. Ha llegado a 18.320 millones de dólares. La deuda del Estado en el 16 fue de 17.401, en el 2015 17.558, en el 2014 16.586 y en el 2015 15.691. ¿Cómo ve este aumento del 5.28% de este año? Bueno, es un reflejo que ha tenido recursos el gobierno prestados, o sea, contradice cualquier opinión que no hay recursos. Los ha tenido el gobierno. Hay que considerar que en los últimos 8 años y medio, la Asamblea Legislativa, que necesita en este caso 2/3, por consiguiente, los votos del Partido Arena, es totalmente contrario a lo que están diciendo. Ha recibido más de 8.000 millones de dólares, es decir, no es una cantidad despreciable, es muy importante la cantidad que se ha recibido. Y también ha habido una gran cantidad de recursos por nuevos impuestos. Ahora, la deuda del sector público que tú estás citando pasó de 10.387 millones en mayo del 2009 a 18.320 millones de dólares a noviembre del 2017, el último dato que está ahí, casi cerrando el año. Y eso significa que tomando el mismo Producto Interno Bruto que está escrito en el presupuesto de la Nación, que es el más cercano que se puede tomar oficialmente, a mí me gusta trabajar con cifras oficiales, es 65.4% del PIB comparado con 10.3%, es decir... ¿No es el 61%? ¿Cómo? No, 65.4%. Porque lo que se habla, la cifra oficial 61. Es el 61%, ¿no? No, 61% es el que está relacionado con el sector público no financiero. El sector público es cosa de tomar bien sencillo los números. Aquí a mí no me gusta jugar con números que no sean los propios del gobierno, porque si no uno empieza a jugar con números que no son los reales. Si uno toma el número de 18.320 y lo divide entre 28.005, que dice el presupuesto, ahí yo no puedo hacer nada más, pues ahí me sale... Ahora, lo cierto es las proyecciones de Hacienda. Hacienda proyectó 61 puntos para este año. De hecho, el PIB... Es una proyección de Hacienda. Sí, es que la proyección está muy bonita, pero yo estoy tomando el número verdadero. Yo estoy tomando el número verdadero. Yo
no vengo a hacerle propaganda ni a un partido ni a otro, yo vengo a analizar la situación de la economía. Entonces, aquí yo tengo, tú lo puedes leer si quieres, lo lees tú mismo, en voz alta lo puedes leer. 28.005 millones para el 2017, el cierre para el año. Y resulta que el número que me dan en el sitio web del Banco Central, 18.320. Tome el número y divídalo por el otro y le va a salir. O sea, aquí no es cosa de estar haciendo propaganda ni a uno ni a otro. La gente lo que quiere es saber cuál es la realidad que se está viviendo. Entonces, eso es algo bastante importante y resulta que esto es una cantidad bastante importante. Hay que tomar en cuenta que el gobierno que más se ha endeudado en la historia, ¿sí?, tenemos que es el gobierno del señor Mauricio Funes hasta este momento, que tuvo 4.664 millones de endeudamiento, es decir, hubo recursos prestados en gran cantidad que se recibieron. Luego, para este año, para este gobierno, perdón, ya van 2.812 millones en adición. Si uno hace la proyección, podría estar muy cercano a empatar ese número, es decir, van a tener alrededor de 9.000 millones de dólares en estos 8 años. Y no, es manejable. Se hará la prueba. Alfonso, es manejable. Perdón, quiero hacer el comentario. Esto no se puede ver si arena prueba. No es discusión si es mejor el Barça o el Real Madrid. No. Esta cosa, a mí me gusta ver los números que hay efectivamente, lo que está por ejecutarse. Y fíjate que lo que está por ejecutarse es bastante grande y llevan años durmiendo esos proyectos. O sea, hay recursos. Lo que pasa es que ha habido incapacidad para usarlos, la inversión que está aprobada. Entonces, es ahí donde hay una serie de contradicciones que es un poquitito incómodo tener que reconocerla, pero había una falta de capacidad de ejecución muy grande. Bueno, tengo que hacer nuestra primera pausa comercial en este debate económico y cuando regresemos vamos a hablar también, hacer un análisis sobre el crecimiento económico, vamos a hablar de empleos, de inversiones, exportaciones, en fin, una serie de temas que hay que analizar sobre este 2017. Ya regresamos. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Es hora de monitorear el Gran San Salvador, el centro histórico de San Salvador. Tenemos imágenes que nos están llegando de nuestro megadrón que está sobrevolando en estos momentos el Teatro Nacional. Miren qué bonito, más bien dicho el Palacio Nacional, así me corrigieron en producción, correcto. Miren qué belleza de monumento lo que tenemos ahí, muy bonito, se ve pues muy limpio los alrededores, realmente una transformación que está viendo en el centro de San Salvador, hay que reconocerlo, ¿verdad? Ahora que se ve el paneo, vamos a ver cómo está ya el parque. Esa es la avenida Cuscatlán, tenemos Catedral Metropolitana, la gente pues está llegando ya a sus trabajos, está llegando al centro de San Salvador, muchos vendedores ya se preparan para también vender sus últimos productos para esta época de fin de año. Tenemos un bonito amanecer en lo que es este sector del centro histórico de San Salvador que está siendo renovado, hay que decirlo, está quedando muy bonito, incluso por las noches vale la pena visitarlo. Así de que vamos a quedarnos con esta imagen y ya regresamos. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La protección comienza en el hogar. Escucha a tus hijas e hijos. Alejarles del abusador. Créeles. Busca ayuda. Protégeles. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, y continuamos con este interesante debate en materia económica, pero antes permítame recordarle a usted también de que en el caso tenemos unos datos importantes para recordárselos y compartírselos. En el 2016
más de 1.786 niñas y adolescentes fueron violadas. El abusador casi siempre es un conocido. Escucha y protege a tus hijas e hijos. La protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Importante mensaje. La protección comienza en el hogar. Escucha a tus hijas e hijos. Alejales del abusador. Créeles. Busca ayuda. Protégeles. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, y si seguimos con este interesante debate, le vamos a incluir ahora este dato del crecimiento económico esperado, bueno, que se ha analizado que ha sido de este año de 2.4 con respecto al Producto Interno Bruto del país. El Gabinete Económico ha dicho de que este es un logro, pues ya que dice que por tercer año consecutivo el país supera el potencial durante los últimos 3 años. Y se está hablando entonces de que son cifras positivas, al menos para lo que es el Gabinete Económico. Alfonso, ¿cuál es su análisis ya introduciendo este número? Bueno, mira, yo creo que el crecimiento de 2.4% es un crecimiento que nos muestra ya de alguna manera un grado de estabilidad de la economía en los últimos años, porque de hecho ha crecido entre 2.4 y 2.5 en los últimos 3 años. Eso significa que estamos ciertamente en una situación de estabilidad y que hay que dar un salto hacia un crecimiento mayor, lo cual se esperaría que fuera en los próximos años. En esa perspectiva, ese crecimiento que se presenta refleja varias cosas. Crecimientos en sectores claves de la economía. El sector agropecuario ha crecido a más del 3%. El sector industrial ha crecido a más del 2%. El sector construcción está aquí en 2.9% de crecimiento. El comercio, la industria también han crecido más de 2%. El área de restaurantes, hoteles, turismo ha crecido también más del 2%. O sea, toda la actividad económica está creciendo, ¿ya? Ahora, que ese crecimiento no es suficiente, es cierto. Deberíamos crecer a tasas mayores. Entonces ahí hay un gran reto. El reto es cómo hacemos para que haya más inversiones en el país, para que esa inversión se refleje en más y mejores empleos y realmente tengamos una posibilidad de sostenibilidad en el largo plazo en la dinámica de crecimiento. Hay que recordar que esa tendencia de crecimiento que actualmente tiene el país es la tendencia histórica. O sea, desde mediados de los años 90 para acá, esa es la tendencia que ha tenido la economía. Y ha habido restricciones a las posibilidades de crecimiento por cierto tipo de políticas que se implementaron. Entonces, tenemos que saber llevar esas cosas para que de aquí en adelante podamos establecer nuevas políticas, nuevas acciones, conjuntamente con el sector privado, para que haya más inversión, privado nacional y privado extranjero, ¿no? El sector, la inversión extranjera. De hecho, la inversión extranjera va a crecer más de 430 millones, creo que es el nivel de inversión extranjera de este año, que estima el Banco Central, ¿ya? Entonces, hay un crecimiento, aunque no es el mejor del mundo, no es el que todo el mundo esperaría, pero es un nivel que es mejor en los últimos años de inversión extranjera. La proyección para el 2018 es de 2.5. Sí, esa es la proyección. Continúe el crecimiento. Exactamente, entonces se supone que habría un crecimiento de 2.5. Es más, el presidente del Banco Central dijo hace poco que la economía podía haber crecido a 2.8% si la inversión pública hubiera incrementado seriamente, en forma importante. Es significativo eso. Quiere decir que ha habido un factor que ha limitado el crecimiento y ese factor es la inversión pública. ¿Y por qué esa inversión pública, en vez de aumentar o de crecer dinámicamente, se ha reducido o ha sido menor que el año anterior? ¿Ya? Posiblemente hay factores que limitan en términos de la tramitología propia de la inversión misma pública, que limita las posibilidades de inversión inmediata, ¿ya? O sea, hay toda una serie de requisitos, restricciones y todo que hay que ver cómo se resuelven para que haya inversión más ágil en el país por parte del sector público. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí se podía haber crecido. Dijo él que podríamos haber crecido a 2.8, hemos perdido 0.4% en términos de crecimiento por ese nivel bajo de la inversión pública. Posiblemente eso también estaba asociado a las
a la inestabilidad fiscal que se generó durante todo este año, producto de toda esta discusión política partidaria que provocó precisamente, posiblemente provocó o afectó las posibilidades de inversión pública, porque cualquier inversión pública era cuestionada permanentemente por el partido de oposición. Entonces, todo eso habría que evaluar y analizar, pero ahí hay un factor que tenemos que tomar en cuenta en el futuro para que la economía crezca mucho más. Y es posible que crezca, podamos crecer más allá del 2.5 y llegar al 3%. Ya vamos a analizar los sectores que más han estado creciendo, pero Claudio, si lo comparamos con la región, por ejemplo, Guatemala ha crecido a 3.2. Bueno, todos los demás crecieron, nosotros fuimos los que menos crecimos. Costa Rica 3.9, Honduras cierra con 3.9%, Nicaragua 4.9%, Panamá obviamente es una economía que sigue arriba 5.3%. Ahora, nos comparamos con la región, 2.4%, ¿qué le dice a usted? Que tenemos el crecimiento más mediocre de la región centroamericana, o sea, no hay por dónde perderse. Decía Alfonso muy apropiadamente que el Banco Central había citado que si se hubiese ejecutado la inversión pública, y se refiere a la inversión pública que está en el presupuesto, o sea, no está sacándose un número cualquiera de la manga, y que ya tenía financiamiento, es decir, hay recursos, la economía habría crecido a 2.8. Hay un serio problema de capacidad de ejecución dentro del gobierno, y ese es uno de los frenos mayores que tenemos. Entonces, si la inversión pública es mediocre, no crece ni siquiera con los recursos que tienen disponibles, lo acabas de decir tú, Alfonso, muy bien y muy acertadamente, entonces lo que tenemos aquí es que estamos frenando desde el propio gobierno el crecimiento económico. Si bien tenemos un promedio de 2.3% de crecimiento en los años 15, 16 y 17, es interesante ver que estos gobiernos últimos han puesto como meta llegar hasta 4% de crecimiento en el 2013 y el 2014. Es decir, no pudieron cumplir ni siquiera sus propias metas. Es decir, hay un fracaso grande en las aspiraciones que se propusieron. Incluso muy lejos están del 9% de crecimiento que tuvimos en el 2006-2007 antes del periodo recesivo. Entonces, yo creo que El Salvador tiene forma de poder crecer más fuertemente. Parte es el gobierno que no tiene capacidad para ejecutar la inversión de la cual tiene recursos. También es parte porque no se atrae suficiente inversión extranjera. Si bien ha habido un aumento en la cantidad de inversión extranjera en este último año, también tenemos que reconocer que seguimos recibiendo menos del 5% de toda la inversión extranjera. Y hubo momentos que nosotros estábamos recibiendo hasta 20 y 22% de la inversión extranjera. Entonces, hay un ciclo que hemos estado estos últimos años siendo el país que recibe menos inversión extranjera. Entonces, eso es lo que me debe preocupar a mí, porque hay que hacer un esfuerzo para atraer la inversión, y eso significa darle rumbo y estabilidad a las reglas del juego. Y esos constantes choques entre empresa privada y gobierno son los que van creando frenos para que haya mayor actividad económica. Ahora, discutir la actividad económica como economistas es muy bonito, muy interesante, pero para los que sabemos de economía, somos el mundo académico especialmente, pero para usted, señor, señora, lo importante es qué significa si crece la economía a 2.8, que crece 2.3, mire, a usted no le interesa. Su primer problema que usted tiene es encontrar empleo. La razón del crecimiento económico es que se generen empleos. Y ahí tenemos un gran problema porque se prometieron, por ejemplo, cuando llegó el señor Mauricio Funes con la famosa fábrica de empleo, tú no lo puedas olvidar eso, ofreció 250.000 empleos en los primeros 5 años, lo que tiene toda la razón porque lo que se necesita, 50.000 empleos por año. Pero fíjense que al mes de agosto de este año, si empezamos a ver el crecimiento económico de este año, nos volvemos a sentar aquí, a agosto se habían perdido 7.000 empleos. Y ahora... Esa es la estimación, bueno, esa es la estimación que hace el sector privado. Ahí está la controversia, porque el gobierno dice que se han creado 4.000. Correcto. Es que hay una cosa.
Una cosa es hacer una estimación global así, y otra es tomar los empleos formales que registra el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Pero eso es lo que dijo el director del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Yo tengo todos los números, uno por uno, sí, bueno, mes a mes. Para puntualizar, entonces, la ASI es la que dio ese reporte, ¿verdad? De que casi 7.000 empleos se han perdido. Eso fue el mes pasado. Luego el gobierno respondió y dijo de que no era la forma de dónde estaban obteniendo esos cálculos, que es a los que se inscriben en las cotizaciones. El punto de referencia de ellos es noviembre. Ellos calculan sobre la base de noviembre. No tienen los datos todavía. Pero la ASI dice que se perdieron y el gobierno dice que se crearon 4.000 empleos. O sea, o es que el número si se creó o no se creó. Mira, el número del gobierno es el que está tomando el Banco Central. El número que yo veo son los datos del Seguro Social. Entonces, ¿sobre qué referencia estás? ¿Sobre el mes de noviembre? No, yo estoy tomando al último mes que yo tengo disponible, que es el mes de septiembre. ¿Okay? El mes de septiembre. Y en agosto eran 7.000, en septiembre son 5.000 las pérdidas. Veamos una cosa, para no entrar a discutir. Sobre esa base yo le pregunto a usted, joven, que está viéndonos, si ha logrado levantarse en estos días de vacaciones, si le es fácil encontrar empleo o no, o cuánto tiempo lleva buscando empleo. O usted, señor o señora que están escuchándome. Si discutimos que si el número es bueno o es malo, lo que me interesa a mí es que usted mismo se responda cuán fácil es encontrar empleo en este momento en El Salvador. Y Alfonso, entonces, ¿usted qué pensaría en materia de empleo? Pues tomando en cuenta de que ha reportado el país un crecimiento económico. Miren, no es cierto, o sea, ese es un cálculo interesado, el que se ha hecho ahí en términos de empleo, precisamente para tratar de mostrar que el gobierno no ha hecho nada durante todos estos años y que más que lo que generar empleo, lo que hace es generar desempleo. Ese es el concepto que está en el fondo. No. Este año está mal. Ese es el concepto que se está manejando. Por eso mismo... El año pasado se generaron 13.000 empleos. La semana pasada salió precisamente el Seguro Social y el gobierno para establecer la estimación correcta de año a año y estableció que más de 4.000 empleos se habían generado. En este país, desde el 2009, que fue la gran crisis internacional, hasta el 2016, se habían generado, el nivel de empleo formal existente era más de 850.000, más de 850.000. Ese era el nivel de empleo formal. Si tú haces un cálculo de lo que había en el año 2009, después de la crisis, 9-10, al año 2016, habría generado más o menos 18.000 empleos, solo 18.000 empleos anuales, formales, habría generado, más de 18.000 empleos. Eso está en las estimaciones, en los cálculos. Puede hacerlo también Claudio, o sea, él puede ver esos datos. Solo ahí se habrían generado 18.000 empleos nuevos durante todo ese periodo, recuperando lo que la crisis había provocado en términos de desempleo y aumentando. O sea, no estamos hablando aquí de que no se genere empleo. Además, una cosa es lo que es las estimaciones del Seguro Social en cuanto a empleo formal a través de sus estadísticas. Lo otro son la cantidad de programas que existen, tanto del Ministerio de Trabajo, del INJUVE, de la CONAMIPE, etcétera, y de otras instituciones que generan empleo, programas de empleabilidad para los jóvenes, para las mujeres. Más bien lo que yo vería, más bien que hay una actitud del Partido Arena de por lo menos no apoyar, por ejemplo, con la aprobación de préstamos que generarían mucho más empleo, porque son inversiones importantes en el país. Eso generaría gran cantidad de empleo en infraestructura, en el desarrollo de la ciudad mujer, en programas de salud, etcétera. Pero como se niega todo eso, obviamente no estamos generando empleo. Entonces yo creo que ahí hay un cuestionamiento más bien que hay que hacer a los políticos, y en este caso al Partido Arena, para que apruebe esos préstamos. Si tanto habla de que hay que generar más empleo o hay desempleo y todo esto, pues entonces apruebe préstamos que van a tener un impacto positivo sobre la generación de empleo. Y es brevemente vamos a retomar lo que dijo el 23 de diciembre de este año el presidente de la ASI, Eduardo Cader, quien declaró: no existe una política para que la economía crezca,
para que haya más empleo. Hay mucha incertidumbre. Bueno, esto en el marco también donde se dieron esas declaraciones, donde se dijo de esos números que, bueno, mantienen enfrentada a la empresa privada y al gobierno, pues porque al final, pues determinar si hubo o no más empleo es fácil determinarlo, ¿no? O sea, no podemos decir por un lado, no podemos decir por un lado, no hubo, se perdieron empleos, y por otro lado el gobierno está diciendo, nosotros creamos más empleo. Mira, ¿a quién le vamos a creer? Lo que pasa es lo siguiente, si tú escuchaste con cuidado lo que estaba diciendo Alfonso, dice hay una serie de otros programas que generan empleo, indudablemente. Cuando se toma el número del Seguro Social es el empleo formal, es el empleo que realmente le da valor al trabajador en todo su sentido. Sí. Los otros son empleos importantes, pero igual que trabajar en el sector informal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjate que en el 2008, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, en el 2008 había 147.000 desempleados. En la de 2016, y ajustando un poquito el 2016 para el cierre del 2017, hay 200.000 desempleados. Es decir, tenemos nosotros 53.000 empleados en todos estos años adicionales. Pero hay 430.000, perdón, personas que trabajan en el sector informal, es decir, entre desempleados y el sector informal tenemos nosotros 52% de la población. Y si lo veo bien en todo esto, entre cesante y sector informal, tengo 59 de cada 100 trabajadores que están o sin empleo o en el sector informal, donde no hay salario mínimo. Entonces, no es bonito decir, ha aumentado el empleo, pero ha aumentado el sector informal. Si la gente ahí va a subsistir, es una pena lo que estamos viviendo ahí. Y si lo miramos entre los jóvenes, tomemos los datos de la misma encuesta de propósitos múltiples que prepara el gobierno, son datos oficiales. El desempleo total, si bien es 7%, en los jóvenes es 14%. Y hay 105.000 jóvenes que están desempleados, según los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Ok, tengo que hacer otra pausa comercial, pero cuando regresemos también vamos a introducir otro elemento de la discusión que también es importante y que según algunos es lo que ha mantenido la economía de nuestro país, como son las remesas que vienen de los Estados Unidos. Y vamos a hablar un poco más sobre la inversión. ¿Por qué la inversión extranjera es tan baja y sigue siendo tan baja en nuestro país? Eso es lo que vamos a tratar de escudriñar en el próximo bloque. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Antes de seguir con esta interesante entrevista, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando del exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, hoy vamos a introducir este otro elemento, ¿verdad? Se dice, bueno, que la economía de nuestro país, algunos piensan de que, y obviamente es una realidad, que está siendo alimentada de una forma muy importante por las remesas. Y las remesas para este año, hasta noviembre, han llegado a 4.518 millones de dólares. Imagínese usted. Y si vamos a cerrar el año, estaríamos hablando de casi 5.000 millones de dólares. Tomando en cuenta también las remesas, ¿cómo podemos incluir en este debate sobre los resultados que se están teniendo este año? Alfonso. Bueno, mira, es cierto, las remesas este año se estima un crecimiento de más de 10.3%. Eso es importantísimo, estamos hablando de más de 4.500, como ya señalabas. En esa perspectiva, obviamente, este es un factor clave porque es un factor de demanda. O sea, esos ingresos que entran a las familias se convierten en una capacidad de consumo y de demanda de la gente importante. De tal manera que eso empuja las posibilidades de que las empresas también puedan generar más bienes y servicios en función de las necesidades de este sector. En esa perspectiva es muy positivo. Hay que entender que esas 4.500, esa cantidad de dinero que entra por remesas, obviamente está asociado a las condiciones también de la economía norteamericana. Entendemos eso, de que la economía norteamericana está creciendo, que el nivel de desempleo latino se ha reducido,
etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda de alguna manera. Pero no solamente las remesas vienen de ahí, vienen también de Europa y vienen de Canadá en forma importante. O sea, ese es el núcleo clave de las remesas. Ha crecido en Europa, ¿verdad? También la presencia de nuestros compatriotas. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una fuente de ingresos importante que puede verse afectada, obviamente, por estas políticas inadecuadas del gobierno de Trump, ¿no? O sea, que es en contra de la población migrante. En esa perspectiva, bueno, pero no es el único factor de demanda que juega en las posibilidades de crecimiento de la economía. O sea, las remesas son claves, estamos hablando de esta cantidad, 4.500 millones puede estar alrededor del 17-18% del Producto 18%. 18% del PIB, es casi igual, o no sé si es mayor que las exportaciones del país. Las exportaciones en el 2017 fueron de 5.244 millones de dólares, o sea, a noviembre, ¿verdad? Igual, a noviembre las remesas son 4.500, o sea, casi están llegando a las mismas cifras, o sea, entonces, es importantísimo. Exactamente, entonces, obviamente hay que saber que este flujo de recursos además tiene un impacto positivo en otro sector que es altamente estable y sólido, que es el sistema financiero del país. Este sistema financiero es uno de los sistemas financieros más sólidos de la región, con mayor liquidez, tiene una liquidez del 32 al 34% más o menos de liquidez, es con niveles de ahorro importantes, los niveles de crédito al sector productivo han crecido en este último año en más de 6.8%, el crédito de consumo también ha crecido en 4.2%, o sea, estamos hablando de un sector financiero que a su vez es impactado por estas remesas. O sea, las remesas penetran, una gran parte de las remesas penetran por el sector financiero formal, ¿ya? Y por el marco cooperativo, bancario, etcétera, que también entra por ahí parte de las remesas. Y lo menos importante de la entrada de las remesas es digamos, esas encomiendas y todas esas cosas. Pero lo más importante está impactando al sistema financiero, en un sistema financiero rentable, en un sistema estable, con baja morosidad. Ellos mismos, los banqueros, han señalado que en el caso de El Salvador el sistema financiero está muy bien, es un sistema financiero sólido. Por lo tanto, eso tiene que ver también con todo este manejo de la economía del país. Si estamos hablando de que fuera una economía en crisis, que es una economía que no está funcionando bien, obviamente el sistema financiero estaría en la crisis también, pero no hay tal crisis. No hay Claudio, ¿usted cree que a la banca le ha ido bien este año? La banca tiene buenas utilidades, pero no son de las más altas en la región, eso es muy importante. Es una banca que compite muy fuertemente. Alfonso me está recordando los viejos años cuando trabajaba con la Asociación Bancaria Salvadoreña. Se trabajó mucho desde esos años en que estuviera bien capitalizada y la palabra técnica es bien con buenas reservas. Reservas es tener recursos que están hechos un lado, los tiene uno guardados por si hay créditos que están malos para poder respaldarlos y no afectar a los depositantes. Creo que la banca salvadoreña sigue siendo una de las mejores bancas en Latinoamérica. Desde esa época que estaba con ellos siempre se mantuvo en esos importantes niveles. Tiene una de las tasas de interés más bajas de Latinoamérica y eso es tremendamente importante porque si son bajas las tasas de interés, eso ayuda no solamente a los consumidores, que se necesita el crédito de consumo porque gracias a eso usted demanda productos en el comercio y el comercio a su vez se lo pide a los productores y eso hace que la economía se mueva de mejor manera. También para comprar viviendas es extraordinario, puede tener 25 años usted para comprar una vivienda y está alrededor de 7,5% de tasa de interés. Pero si es algo espectacular, en cualquier país usted va a encontrar que está 15, 16% la tasa de interés, es decir, el beneficio que se ha tenido con una buena administración del sistema bancario por los mismos banqueros, buenos sistemas de supervisión por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, eso es lo que ha dado todos estos beneficios y es importantísimo. Ahora, este aumento de las remesas, especialmente las que vienen de Estados Unidos, que es la inmensa mayoría de lo que viene,
el aumento tan extraordinario que ha tenido no es solo porque esté mejor la economía estadounidense ni haya más empleos, que a todo esto en este momento tiene una de las tasas más bajas de desempleo en muchos años. Luego, tú decías la política inadecuada de Trump. Para nosotros es una mala política, estoy totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo Trump, o sea, no me vayas a malentender. No es inadecuada la política de Trump. La política de Trump es muy consistente con lo que él dijo. Y él se planteó en un primer momento el concepto de America First, primero América. Y cuando dijo primero América, cuando iba apoyando su concepto, iba agregándole el muro, iba agregándole que no más inmigrantes, que no más apoyo a la OTAN, que no más TLCs. Entonces él ha sido... simplemente está cumpliendo sus promesas. Cumpliendo sus promesas, que yo estoy totalmente en desacuerdo, es otra historia. ¿Okay? Igual, inadecuado. Para nosotros puede ser inadecuado, pero para lo que él tenía está totalmente dentro de lo correcto. Yo estoy totalmente, coincido contigo que no es bueno para nosotros, pero para lo que él busca, vean solamente lo que está sucediendo, el empleo que hay, cómo está empezando a crecer la economía de Estados Unidos, es interesante. Sin embargo, eso nos trae algunas cosas. Primero, estas remesas no todas están entrando al consumo en este momento, porque una buena cantidad de esas remesas se están reenviando de regreso a El Salvador, que son ahorros de nuestros hermanos en los Estados Unidos, que ante el temor que le caiga la migra, como le dicen allá, si te cae la migra, te requisan todos los ahorros en el sistema bancario. O sea, si tú has ahorrado por 5 o 8 años y tienes 10, 15 mil dólares, te los va a requisar el gobierno de los Estados Unidos. Entonces se están enviando esos ahorros no para consumo, no se lo están enviando a su familia, sino que lo están enviando para tenerlos seguros. Y economía además, dolarizada. han hecho sus cositas, los deportan, después recuperar esas cosas. No las recupera, las pierde. No es que es casi imposible, las pierdes totalmente. Es que entras a la ilegalidad. Claro, entonces este aumento, si bien ha sido importantísimo, como tú muy bien lo dices, y lo dijo el presidente del Banco Central, igual que las exportaciones, que han crecido en forma significativa, ha ayudado al crecimiento económico. Pero fíjate que este año vamos a estar cerrando más o menos con 5.600, 5.700 millones de dólares de exportaciones. Porque tenemos, pero eso es el 6%, sí. Más o menos el 6%. Sí, pero también... 5.7. O sea, pero han crecido más las remesas. Claro. El 10%, 8%, es que 10%. a eso es lo que voy yo. Las remesas han crecido y no totalmente, como lo decíamos hace un segundo, sino que por más remesas, sino que por envíos especiales de ahorro que se suman como remesa, pero hago la diferencia entre remesas y ahorro, aunque el nombre genérico para ambas es ahorro. Y el otro ha sido las exportaciones, que efectivamente crecen el 6.1%, y son 303 millones más que el año pasado. Es un número bastante importante de crecimiento. Vamos a aprovechar la gráfica que tenemos en pantalla. Que correcto, que es la misma que estoy viendo en este momento. Producción, ¿verdad? Si la describimos, cabal, las exportaciones. De 4.900, 5.200, es decir, ha crecido 303 millones, el número exacto que tienen ahí de crecimiento, y eso es importante destacar, es un buen crecimiento. Sin embargo, si a uno le agrega una cantidad de unos 300 millones al lado de acá, 350 millones, que es un aumento fuerte normalmente, como norma casi histórica, el crecimiento de las exportaciones en el mes de diciembre, estaríamos superando los 5.000, más o menos andaríamos, para redondear, sin decir que es el número mágico, pero 5.300, 5.350 millones de dólares. Y uno de los sectores que más creció, bueno, en el sector agrícola, es el sector azucarero, ¿no? Azucarero. Se habla de un crecimiento del 20%, sí, es una importante cifra. Es importantísimo. Y también hay que señalar el café. El café subió la producción de 784.000 quintales del año pasado a 845.000 quintales este año. Correcto. Bueno, todavía no llegamos al millón. Estamos y muy si bajos. lo comparamos con Honduras, que creo que llegó a los 6-7 millones de quintales, imagínense. Yo quiero volver un poquito aquí a este número del crecimiento económico. Yo creo que vamos a estar más o menos en 5.500 millones. Y 5.500 millones, fíjate que todavía es muy parecido, va a ser marginalmente a lo del 2013.
Y yo me recuerdo que por allá por el 2007-2008, con los exportadores se hizo una proyección de las aspiraciones, cómo pretendían crecer, y a esta altura deberíamos estar exportando alrededor de 10.000 millones de dólares. Esas eran las proyecciones que teníamos. ¿Por qué no lo hemos logrado? Creo que nos ha faltado invertir más en competitividad, bajar el burocratismo, que es la enfermedad de la burocracia, es el exceso de trámites y vueltas. Aduanas no está funcionando de la manera más adecuada, entonces eso van sumando poquito a poquito, ninguno es el único responsable, sino que todo esto va sumando, y también nosotros no hemos tenido la habilidad como país, por favor, no como gobierno, como país, de salir a buscar nuevos mercados y ayudar de manera más determinante a que se expandan las exportaciones. Y para usted, Alfonso, ¿qué cree que frena el crecimiento de las exportaciones? No, mira, yo creo que se ha hecho avances importantes. Por ejemplo, como decía, en el sector azucarero, por ejemplo, que es uno de los sectores más productivos, es calificado, es reconocido el sector azucarero a nivel mundial de El Salvador como uno de los sectores más competitivos, más productivos. Estamos hablando por los niveles de la capacidad que tiene ese sector. Y ciertamente ellos lograron encontrar nuevos mercados Sí, que 20% eran es increíbles, bastante. que nunca exportan azúcar a Vietnam, a China, a Rumanía, Indonesia, Australia, etc. Se han metido en todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tienes un criterio, un conocimiento de esos mercados, puedes colocarte. No hay duda que lo que dice Claudio es cierto. Hay otros factores que impiden ser mucho más competitivo, condiciones de aduanas, condiciones de tramitología. Pero mira, durante todos estos años, el proceso de mejorar toda la tramitología llegó a un punto tal que el grupo del Banco Mundial ha reconocido avances importantes en mejoras tramitológicas de este país. O sea, el Banco Mundial te está diciendo ahora que tú estás en el puesto 72 o 73 del Doing Business, que es un indicador de clima de negocios, clima de inversión, y muestra a El Salvador, considera que es de los 10 países que más avances ha tenido el último año, que ha tenido este año, en términos de mejorar trámites. Y en áreas de alguna manera sensitivas, construcción, la parte fiscal, impositiva, el tema de, bueno, hay varios temas. Bueno, que lo dijo el Doing Business, que es la plataforma más importante del Banco Mundial, ¿verdad? Para analizar la competitividad, pero hoy también tenemos un artículo que sale hoy de libertad económica, que dice que el país cae en índice de libertad económica, ¿verdad? De otro, también un tanque de pensamiento de los Estados Unidos. Claro. Que podemos interpretar de estas dos fuentes. Sí, mira, cuando uno mira los indicadores, si bien es cierto, porque uno no puede decir que muestra los indicadores cuando a uno le gustan, no, uno los muestra siempre. En el Doing Business hay una clara definición que ha avanzado el país en el último año, seguimos todavía muy por debajo de lo que estábamos hace 10, 12 años, pero es un progreso y eso es lo importante, hay que buscar en lo que se va mejorando y no quedarnos solamente en la crítica siempre. Aquí tenemos el titular que precisamente sale en los periódicos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú ves el país cae en índice de libertad económica, señala que en el mercado se mantiene en esencia libre, pero que hay problemas relacionados con el gobierno que reducen la competitividad. Aspectos claves que han analizado: el imperio de la ley, el tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y la apertura de mercados. 4 aspectos que han llegado a esa conclusión. Claro, ese es el estudio de la Cato, el otro es el estudio del Banco Mundial. Pero si tú ves también el de competitividad, también tenemos problemas. Si vemos el índice de innovación, también estamos a la cola. Entonces son datos que cuando uno los suma todos, porque uno no se puede casar con uno solo, porque si no, o está muy bueno o está muy malo. Pero en el contexto global me da una idea que en general El Salvador no ha mejorado en los últimos años, lamentablemente, salvo el que tú estás citando en este momento, que es cierto, pero es una de las mayores mejorías
algo en la tramitología de la parte de construcción, y también donde más pega es en los procesos para pagar los impuestos. O sea, en eso se ha mejorado significativamente. Y creo que hay que aplaudir las cosas cuando están funcionando de buena manera. Cuando regresemos le voy a dar la palabra a Alfonso, vamos a seguir hablando de esto, de la inversión extranjera en el 2017 privada, y también vamos a hablar sobre la inflación, qué pasó con la inflación, el poder adquisitivo de los salvadoreños, cómo se encuentra la economía familiar, ¿verdad? Y el impacto de los programas sociales del gobierno en la reducción de la pobreza. Todo esto a regresar. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Bueno, y siempre le vamos a recordar a usted que COP 1, siempre somos uno, ¿verdad? Y que, bueno, pues usted puede hacer precisamente sus depósitos en COP 1. Bueno, quiero continuar con esta interesante entrevista y retomar ahora el tema de la inversión extranjera directa. Tengo unas cifras aquí que quiero compartir, que creo que vale la pena analizar. La inversión del 2017, la inversión extranjera directa, es de 436 millones de dólares, 20 millones de dólares más que el 2016. Esa es una cifra bastante baja, apenas. En el 2016, la inversión extranjera, si la comparamos en Centroamérica, en Nicaragua prácticamente nos duplicó, 888 millones de dólares. En Honduras, 1.082 millones de dólares. Y en El Salvador, 416 millones de dólares. Eso fue en el año 2016. Y en el 2017 apenas se creció en 20 millones de dólares. Vamos a ver, Alfonso, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Por qué no tenemos una mayor inversión extranjera directa? Mira, yo creo que hay varios factores que inciden posiblemente en que no tengamos esos niveles de inversión. De hecho, ese nivel de inversión de este año, de 436 millones, es un saldo neto. O sea, estamos hablando de saldo neto, no es el total de la inversión extranjera que ha entrado al país, porque ya mostrabas tú los datos, es superior a los 900 millones de dólares. ¿Ya? O sea, ese es el nivel de inversión. Lo que pasa es que el saldo neto significa que ha salido un montón de dinero, porque las empresas extranjeras remiten a sus casas matrices una parte de sus ganancias o inversiones. Entonces estamos hablando de saldo neto, primero. Ese nivel de inversión es el mismo nivel de inversión que ha tenido este país a nivel extranjero desde los años 90. ¿Ya? O sea, no es significativamente, se ha modificado, ¿ya? Desgraciadamente. Solo ha habido 2 momentos en este país donde la inversión extranjera superó en forma importante estos niveles. Precisamente cuando se vendieron los bancos, o todo el marco de las privatizaciones de las telecomunicaciones, etc. Solo en esos momentos tenemos eso. Vamos a ver cómo impacta, por ejemplo, ahora la venta de la empresa de energía de Japa Power a una empresa extranjera norteamericana por más de 1.200 millones de dólares, que eso se ha negociado ya y eso está establecido, y vas a ver que el nivel de inversión extranjera va a aumentar, supuestamente. Pero es simplemente una transacción, porque aquí lo que se hizo con la venta de la banca fue una transacción, no hubo una inversión adicional en el momento. Entonces, lo que te quiero decir es, el nivel de inversión es un nivel de inversión histórico, tradicional, que hay que mejorarlo definitivamente. Y para eso se requiere ciertamente crear condiciones. Posiblemente hay factores como inseguridad, falta de competitividad
que precisamente no ayuda a que estas inversiones lleguen, ¿ya? O posiblemente todo este tema de otros factores de esta polarización política que también incide negativamente en las posibilidades de certidumbre a futuro para los inversionistas. Uno de los problemas fundamentales es ese también. O sea, la derecha empresarial y política señala que en este país no hay certidumbre a futuro, que no hay predictibilidad, dicen. Pero esa certidumbre y predictibilidad no la dan porque ni siquiera están dispuestos a un acuerdo fiscal que garantice la estabilidad del pago de deudas, de bonos a futuro. O sea, no están en eso. Entonces, si queremos crear certidumbre y predictibilidad para la estabilidad del país y atracción de la inversión... O sea, reglas claras. Exacto. Entonces, no hay factibilidad. Mira, un comentario sobre esto último. Creo, Alfonso, no estás bien informado en este caso, fíjate. No sé. Sobre el endeudamiento futuro. En la mesa de negociación fiscal quedó bien claro y establecido que lo primero que se iba a ver era el presupuesto 2018 y está abierta para después tener la negociación de las necesidades hasta el 2024, así que no está en eso cerrado como tú lo estás diciendo. Segundo, también estoy retomando un poquito lo que del acuerdo fiscal que está prácticamente terminado, pero hay cosas que hay que hacer todavía. Entre ellas está la ley de APPs, que tiene que hacerse algunas reformas, la socio público-privado, para que efectivamente podamos atraer de mejor manera la inversión extranjera, especialmente, Alfonso. Luego está la ley de simplificación de trámites. Además está todo el proceso de compras vía bolsa y subastas inversas. Subasta inversa es que el Estado coloca el precio mayor que está dispuesto a pagar y la gente va haciendo sus apuestas hacia la baja hasta que la gana el que hace la menor apuesta. Y también terminar de cumplir todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se está avanzando en lo fiscal de manera... O sea, hay que reducir la tramitología. La tramitología. Y eso, hacer más ágil el sistema de aduanas. Correcto. Que son dos de las grandes críticas que hay de obstáculos para el crecimiento de este sector. Pero, por ejemplo, el gobierno ya está en la mesa de negociación con Honduras y con Guatemala para el marco del tema de unión aduanera, que significa ciertamente mejorar todo el procedimiento de las fronteras transfronterizas. Correcto. Entonces, son cosas que nunca antes se hicieron en este país. Nunca antes. Entonces, aquí está haciendo eso. En términos tramitológicos, se avanzaba en forma significativa durante todo este periodo, o estos años. Porque yo no sé ni cómo resolvían anteriormente, si los trámites eran los mismos. O sea, la lógica tramitológica, cuando llegó un gobierno de izquierda, era la lógica que dejó el gobierno de Arena. Entonces yo no entiendo cómo antes eran ágiles, eran eficientes, no había problemas tramitológicos, y ahora sí los hay, si el esquema era el mismo. Habría que preguntarle a ellos cómo hacían para que fuera tan eficiente la definición de un trámite, ¿ya? Entonces ese es un problema. Ahora, aquí está diciendo Claudio de que hay cosas que hay que revisar, ley de APPs. De hecho, ya hubo una aprobación de una mejora, una reforma a la ley de APPs para posibilitar la inversión de privados en el área de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Eso es una cuestión. Obviamente siempre hay que establecer regulaciones, porque los privados, y en el caso de Honduras, yo no sé, tal vez Claudio debería revisar, se hicieron un montón de APPs, y ahora esas APPs que se crearon, el costo está para el Estado, no es el privado, no es que el Estado se resolvió su problema y de alguna manera el sector privado le ayudó, no, al contrario, ahí es el sector público el que tiene el mayor costo. Hay que revisar esas APPs en Honduras, que ya han sido analizadas y consideradas un manejo inadecuado, también ahí en términos de APPs. Esto de simplificación de trámites, se acaba de aprobar la Ley de Procedimientos Administrativos, que es una ley que precisamente hace que toda la tramitología del Estado se resuelva ágilmente o fácilmente.
porque ya estaría establecido por ley. El que no cumple puede ser sancionado, ¿ya? Entonces está todo. Y de hecho el camino estaría trazado, ¿no? Han habido avances en esa materia. Exacto. Sí. Entonces ahí ya hay una ley aprobada. Y ahí están todos de acuerdo. Todos aprobaron esa ley. Muy bien. Ahora, hay una cosa importante en esto de las aduanas. Esto se venía hablando allá por el 2006, 2007. Se venía hablando ya de este tema, sí, y se venía avanzando. O sea, no es que nunca se había avanzado. Después se ha quedado dormido durante todos estos últimos años, que es distinto, y se ha reactivado en el último año, año y medio. Y es algo correcto, que menos mal que se está haciendo, pero nos quedamos dormidos por bastante tiempo. Y no es solamente El Salvador, por favor. Sí, sí, es como región, por favor, porque a veces queremos verlo, como te digo, si es mejor el Real Madrid o el Barcelona. No, esto hay que analizarlo de forma contextual, regional también, que hay veces hay intereses en los otros países que no están muy interesados que esto suceda. Bueno, hora de hacer nuestra última pausa comercial y ya regresamos para el cierre de esta interesante entrevista. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Seguimos con este análisis económico sobre el 2017 y hoy vamos a hablar de cómo sintió la economía familiar, el desenvolvimiento del país, cómo sintió el salvadoreño los precios, y eso nos lleva a hablar de inflación. Según los expertos, entonces, ¿qué nos dicen de este año? ¿Qué arrojan las cifras, Alfonso? Este país se ha caracterizado por tener los niveles de inflación más bajos en América Latina. De hecho, este año se espera una inflación de 1.7%, más o menos, 1.6%. ¿Y eso a qué se debe? Está a 1.9 a noviembre. Bueno, pero ese es bajo. Sí, muy bajo. Si lo comparamos incluso con nuestros vecinos, sí, totalmente. Es más alto. Exactamente. Entonces, esto quiere decir que hay una capacidad de alguna manera de control de los niveles de precios en el país, que asimismo está amarrado al esquema dolarizado de la economía. Correctísimo. Entonces, la dolarización no te permite moverte mucho porque tú tenés un nivel de liquidez monetaria definido, ¿ya? No podés moverte más allá de eso. Entonces, por lo tanto, los niveles de precios se mueven muy poco. Eso ha significado cuestiones positivas para la gente. De hecho, en este año se estima que había un incremento en el nivel de salarios nominales, obviamente, como resultado del incremento del salario mínimo, tanto en el área urbana como en el área rural. También el nivel del costo de la canasta básica, tanto urbana como rural, se ha mantenido relativamente estable durante el año, de tal manera que no está impactando negativamente sobre la gente. ¿Y eso influye en el poder adquisitivo del salvadoreño? Exactamente, entonces mejora el poder adquisitivo. Recientemente hicieron una evaluación del impacto del salario mínimo en este año, de ese incremento del salario mínimo, y lo que se señalan ahí tanto las personas que estuvieron, que era el Banco Central y otra el Ministerio de Trabajo, señalan que realmente el impacto ha sido positivo. O sea, ese incremento del salario mínimo significó una mayor capacidad de demanda a la gente, significó mejora. Sobre todo en el campo, ¿no? Que casi se duplicó. Exactamente, sobre todo en el banco, porque en el área rural, porque significó pasar de $108 a casi 250. Entonces estás hablando de un incremento importante en el salario mínimo rural. ¿Y qué impacto tuvo esto sobre, por ejemplo, el empleador? Por eso, un poco en el criterio de los empleadores, en un principio obviamente todos se quejaron de que eso era imposible, que eso iba a impactar negativamente en la generación de empleo, iba a generar más desempleo, etcétera, etcétera. ¿Pero eso no sucedió? No sucedió, o sea, definitivamente no hay un impacto negativo en términos de empleo por el incremento del salario mínimo. Más bien, como te digo, al contrario, hay impactos positivos en la economía. Los trabajadores agrícolas, ciertamente los cafetaleros que venían de una crisis con este tema de la roya y todo, y los cañeros también,
señalaban que obviamente eso podía significar un problema en la agricultura, pero al final pudieron absorber y asumir esos niveles de salarios, de tal manera que no ha habido un impacto negativo en esas actividades. Pues, al contrario, tú has visto que las exportaciones de café han incrementado en más de se ha incrementado la producción de café en más de 800 millones de quintales. Y Claudio, ya para ir cerrando, retomando el tema del salario y el resto de programas sociales de cara a la reducción de la pobreza, ¿cuál es su análisis de este año? Bueno, la canasta urbana aumentó, y si tomamos nosotros los últimos años, de mayo de 2010 hasta ahora, ha aumentado alrededor de $40, es decir, es una cantidad bastante fuerte. Y por eso que el aumento del salario mínimo vino a aliviar significativamente las condiciones del presupuesto familiar, y en el área rural también ha subido bastante fuerte el costo. Sí tuvo efecto el aumento del salario mínimo. Por ejemplo, mientras en Honduras se crearon 15.000 nuevos empleos solamente en el sector maquila, nosotros perdimos maquila aquí. Entonces, eso es algo que... ¿Y fue debido al aumento del salario mínimo? Claro, porque se empezaban a mover varias empresas rápidamente. Nos convirtió menos competitivos. Correcto. Entonces, eso no se ve mayormente. Luego, en el número de empleos formales, subrayo para que no tengamos la diferencia, según los datos del Seguro Social, se han perdido empleos, es decir, hubo un impacto. Incluso el número de patronos se ha reducido. Entonces, ¿qué significa? Que ha habido un impacto bastante importante. Ahora, si no se generan suficientes empleos, no vamos a discutir si son 5.000 más o 5.000 menos, se necesitan 40.000 por año, 50.000 por año, entonces quiere decir que estamos muy lejos. Esa gente tiene que ir al sector informal con menos del salario mínimo, sin prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y brevemente, ¿cuál es su proyección para el 2018? ¿Cómo lo vería venir? Déjame terminar Entonces tenemos que las personas viviendo en pobreza, que en el 2016, según los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, eran 2.3 millones de personas. En el 2016 se iban en 2.5, y si lo ponemos en el 2017, lo mantenemos, es decir, ha habido un aumento de alrededor de 210.000 personas que han caído en la pobreza en los últimos años. Y, o sea, lejos de reducirse, en vez de reducir, claro. Y le fallaron la meta del 2014 en 950.000 personas. Muy bien, entonces... Y lo que es peor todavía, aumenta el hambre y la pobreza según el estudio de la FAO, bueno, y eso es muy importante. Ya no nos queda más tiempo, pero para el otro año, ¿cómo se debería venir para usted brevemente? Brevemente, es un año que podría tener las condiciones similares ahora. El principio del año con las elecciones siempre se detiene un poco la inversión. Preocupa la inversión extranjera porque en Estados Unidos bajaron la tasa, los impuestos a las empresas a 21% y nosotros cobramos 30%. Entonces eso puede afectar negativamente y el aumento de la tasa de interés. Tenemos 30 segundos, Alfonso. ¿Cuál es la proyección para el otro año? Yo tengo una visión un poco distinta. O sea, de hecho, la pobreza se reduce, va a continuar un proceso de reducir más la pobreza el próximo año. Es cierto que hay un distorsionante que son 2 elecciones, pero yo veo un año 2018 mucho más positivo porque ya se han superado los factores de inestabilidad fiscal que se habían creado en los últimos 2 años. Entonces eso ya con la reforma de pensiones se resolvió. Bueno, quiero los datos de pobreza que hoy no son míos, son de la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Yo tengo los mismos datos aquí. Bueno, sin duda el otro año vamos a seguir analizando estos temas. Sí. Más programas. Muchas gracias a estas 2 visiones por darnos esas 2 proyecciones para el próximo año, y muchas gracias a usted por siempre sintonizarnos. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.